En cuanto a los hábitos, sobre todo en la parte digestiva, es muy importante preguntar por el consumo de alcohol. Y eso por la relación que tiene, ¿no es cierto?, a la cirrosis hepática. Una vez que hacemos este interrogatorio, se me olvidaba decirles que también es importante preguntar a los pacientes si han tenido algún tipo de drogadicción, especialmente el uso de sustancias que son inyectables. ¿Y por qué es esto? Porque los pacientes, en general las personas drogadictas, se traspasan las jeringas de una a otra y pueden, por ejemplo, provocarles la hepatitis por virus B, que puede ser crónica y que puede llegar posteriormente a la cirrosis, y también pueden provocar, ¿no es cierto?, enfermedades transmisibles como el VIH. Entonces, siempre preguntar consumo de alguna droga, que la pueden usar por otras enfermedades, la drogadicción, el hábito alcohólico. El interrogatorio entonces de esto se deduce que es lo más eficaz. Con la historia clínica se logra aproximadamente un 80% del diagnóstico. Lo que nosotros vamos a hacer posteriormente lo vamos a confirmar con el examen físico o descartar y con algunos exámenes complementarios. Ustedes recién están partiendo la carrera de medicina, pero hoy en día los médicos hacemos demasiados exámenes y la verdad de las cosas que lo más importante es un buen interrogatorio. ¿Cuáles son los síntomas y signos que tenemos que a los cuales nos vamos a referir? Náuseas y vómitos, disfagia, pirosis, dolor abdominal, diarrea, constipación, algunos síntomas anorrectales, hemorragia digestiva, ictericia y coluria. Hablemos brevemente de las náuseas y los vómitos. Las náuseas y vómitos pueden ser de origen también extradigestivo, ¿no es cierto? Y ahí es importante, por ejemplo, que un paciente puede tener náuseas y vómitos y lo que tiene es una insuficiencia renal crónica. Estos pacientes pueden debutar con náuseas y vómitos matinales. Pueden ser los vómitos ocasionados, ¿no es cierto?, por un tumor cerebral, puesto que puede haber un síndrome de hipertensión endocraniana en que el paciente va a tener cefalea intensa y vómitos. Por lo tanto, no siempre las náuseas y vómitos son de origen digestivo. De origen digestivo debemos ver cuando los vómitos son alimentarios, y eso ocasionalmente ocurre cuando has comido algo que te cayó mal y vomitas el contenido alimentario. También, por ejemplo, cuando tenemos gastroenteritis, ¿no es cierto?, que viene con vómitos y diarrea, por ejemplo, después de tener una infección por un virus. ¿No es cierto?, propio de patología biliar y de la vesícula. Los vómitos de retención, este otro tipo de vómito que habitualmente... ¿Aló? ¿Se desconectó? ¿Aló? Ahora Nancy, sí se escucha, pero se cortó un poco el audio más o menos en el vómito bilioso. Ya, y ahora estamos bien. Sí. Ya. Los vómitos biliosos entonces pueden ser por presentar, ¿no es cierto?, patología biliar y de vesícula. Los vómitos de retención, que son secundarios a tener una estenosis o alguna obstrucción a nivel del estómago, parte distal del estómago o del píloro. Entonces los vómitos van a ser de contenido alimentario oscuro, de cosas que hemos ingerido anteriormente. Eso habitualmente traduce, por ejemplo, un cáncer gástrico antral o bien puede traducir una úlcera que esté en el canal pirónico. Los vómitos de tipo hemorrágico es lo que habitualmente nosotros denominamos como hematemesis, que es un síntoma que vamos a ver posteriormente. Entramos al tema de la disfagia. La disfagia puede ser una disfagia lógica o bien ilógica. Y cuando nosotros nos referimos a disfagia lógica, es aquella que se produce inicialmente para alimentos que son más duros, por ejemplo, carnes, y ahí el paciente al tragar esto va a sentir dificultad para tragar. Y esto va a ir siendo progresivo, posteriormente a alimentos que son un poco más blandos, hasta llegar a una
disfagia o dificultad para tragar incluso los líquidos. Esto siempre traduce patología orgánica. Sin embargo, la disfagia ilógica es la que se puede presentar hoy día, por ejemplo, voy a tomar un vaso de agua y como que no puedo tragar el agua. Mañana voy a comer un pastel y no puedo tragar el pastel. Pero es una cosa totalmente anárquica y eso no traduce enfermedad del esófago propiamente tal. Tenemos además otro síntoma importante, además de la disfagia, que es la pirosis. Y la pirosis es la sensación de quemazón o ardor retroesternal. Aquí les muestro, por ejemplo, una diapositiva en que vemos nosotros un cáncer de esófago que está obstruyendo el canal del esófago, ¿no es cierto?, el lumen del esófago, y ahí ustedes se explican por qué hay disfagia. Porque cuando este tumor era más chico, presentaba solamente dificultad para tragar alimentos sólidos y posteriormente, a medida que esto fue creciendo, se estrechó completamente el lumen del esófago y terminó el paciente en afagia. En esta otra diapositiva yo les muestro un síntoma que partió con este paciente que tenía, ¿no es cierto?, pirosis. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, placas de fibrina que hay en el esófago y eso se traduce endoscópicamente, ¿no es cierto?, en una esofagitis ulcerada, pero que inicialmente el paciente presentó un ardor retroesternal y episodios de reflujo. ¿Cómo vamos a enfocar el dolor abdominal? Primero que nada, tenemos que ver el dolor, la ubicación del dolor y la irradiación, el tipo o carácter del dolor, si es urente, ¿no es cierto?, si es sordo, si es de tipo cólico, la intensidad, que es muy importante, no es lo mismo un dolor leve a un dolor que es intenso. El comienzo, ¿cuándo inició el dolor? ¿Lo inició hace unas horas, hace unos minutos, hace un mes, hace 15 días? ¿Cómo ha evolucionado este dolor? ¿Cuáles son los factores que lo modifican? Por ejemplo, algún alimento, por ejemplo, una posición determinada del paciente. ¿Cómo está la actitud del enfermo? ¿Y cuáles son los síntomas que lo acompañan? El dolor abdominal puede ser un dolor abdominal agudo o un dolor abdominal crónico. El dolor abdominal crónico, el que lleva mucho tiempo, años en el paciente, habitualmente traduce enfermedades funcionales digestivas. Por ejemplo, dolores que son como el colon irritable. Pero me voy a referir, dolor abdominal que lleva un poco más de tiempo, por ejemplo, un mes, 2 meses, a veces puede estar traduciendo un dolor referido a un cáncer de páncreas, pero ese dolor además se va a acompañar de otros síntomas, como baja de peso. Ya ese dolor tiende a ser un poco crónico. Pero me voy a referir brevemente al dolor abdominal agudo. Una pequeña proporción de los pacientes que tienen este dolor abdominal agudo pueden tener una enfermedad que va a amenazar la vida. Por lo tanto, la evaluación del dolor abdominal agudo debe ser eficaz y conducir a un diagnóstico preciso precoz para el tratamiento de los pacientes que están gravemente enfermos no se retrase. El dolor abdominal agudo puede tener un componente visceral, parietal, o bien ser un dolor somático o parietal o un dolor referido. En el abdomen agudo, el dolor visceral no está bien localizado, porque el número de terminaciones nerviosas en las vísceras es menor que en los órganos muy sensibles, como la piel, y también debido a que la inervación de la mayoría de las vísceras es multisegmentaria. Puede acompañarse de efectos autonómicos, como por ejemplo, el paciente tiene un gran dolor y va a haber sudoración, inquietud, náuseas, vómitos, palidez. El paciente puede moverse en un esfuerzo por aliviar el malestar. Es un dolor completamente diferente, por ejemplo, a un dolor que podemos tener en una gastroenteritis aguda. Aquí nosotros podemos ver la localización del dolor visceral. Aquí tenemos la zona epigástrica, donde habitualmente el dolor puede ser secundario a un problema de vesícula, vía biliar, duodeno y estómago. Cuando este dolor se irradia hacia el dorso, es patología biliar. Cuando el dolor está localizado en la zona periumbilical, generalmente las vísceras que duelen son estas que les menciono en esta figura. Y cuando el dolor es localizado en la zona 3, habitualmente son la zona correspondiente
a toda la zona del recto, del colon, parte del intestino delgado y, por supuesto, los órganos urogenitales. Pues bien, el dolor, vamos a hablar ahora del dolor somático o parietal. El dolor somático es mediada por fibras que se distribuyen principalmente en la piel y el músculo. Estas señales van por una vía neural y se perciben como intensos, bien localizados, repentinos, porque esto sigue a una lesión aguda. Estas fibras transmiten sensaciones de dolor a través de los nervios espinales. Esto se produce por una estimulación del peritoneo parietal, y obviamente que es más intenso y más localizado que el dolor visceral que les había mencionado. Esto ocurre, por ejemplo, en la apendicitis aguda, que el dolor se inicia en forma vaga en el epigastrio, pero posteriormente se va a localizar en la fosa ilíaca derecha, y cuando ustedes van a examinar al paciente van a ver que esto es muy intenso. El dolor somático parietal siempre o casi siempre es agravado con un movimiento. Existen respuestas reflejas como una resistencia muscular y resistencia y rigidez involuntaria abdominal. El abdomen se va a poner como una tabla, tú lo vas a presionar y el paciente va a sentir mucho dolor. Existe otro tipo de dolor que es el dolor referido, y este en realidad se produce así porque se entiende por la embriología, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tendón central del diafragma comienza su desarrollo en el cuello y se mueve en forma cráneo-caudal. Esto por la inervación del nervio frénico. Por lo tanto, cuando se irrita el diafragma por un hematoma subfrénico, por ejemplo, o ruptura del vaso, se puede percibir como dolor en el hombro, que ese es el signo de Kerr. Entonces, el dolor abdominal agudo puede ser un dolor referido que se siente en zonas remotas al órgano afectado. Y aquí yo les muestro un diagrama que muestra, por ejemplo, un dolor que se ha generado aquí en el diafragma, ¿no es cierto? O, por ejemplo, por una ruptura del vaso, posteriormente a través de los terminales nerviosos va a ir una información al cerebro y también a través de unas neuronas aferentes viscerales va a provocar el dolor a nivel del hombro. Entonces, a través de esta sinapsis, ¿no es cierto?, la información del dolor va a ir a estas distintas áreas. Esos son los dolores que son referidos. Por lo tanto, debemos hacer una historia clínica meticulosa en un dolor abdominal agudo, un examen físico adecuado, ver dónde está el dolor, si hay o no resistencia muscular y si hay Bloomberg, que eso va a traducir, ¿no es cierto?, irritación del peritoneo. Aquí están los tipos de dolores, que me voy a referir a este, que es el dolor típico, intenso y que después baja, por ejemplo, en la gastroenteritis aguda, como lo ven en la figura A. En la figura B, que está en rojo, ustedes ven un dolor que aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. El típico dolor, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ver en los dolores de tipo cólico. Este tipo de dolor, que el dolor tipo C, es un dolor que viene y aumenta en intensidad. Por ejemplo, la apendicitis aguda. Eso no se va a pasar, por lo tanto, parte el dolor y va a aumentar. Y este dolor tipo D es el más intenso de todo, y esto sí que traduce un dolor abdominal agudo, que tenemos que hacer rápidamente un diagnóstico, como ocurre, por ejemplo, en la ruptura de un aneurisma aórtico. Dolor muy intenso. Hablemos un poquito de hemorragia digestiva. Parece que con la hora voy más o menos bien, ya estoy un poquito pasada la hora, pero no importa. La hemorragia digestiva puede ser alta o baja. La alta se caracteriza por hematemesis, es decir, vómitos con sangre, o melena, y la melena son deposiciones negras. Siempre tenemos que ver la cantidad de sangramiento. Y la hemorragia digestiva baja, la característica es sangre fresca en las deposiciones. La hemorragia digestiva alta se produce cuando hay una enfermedad que sangre sobre el ángulo de Trice. Una vez que ya hacemos, ¿no es cierto?, tenemos ya la diferenciación del tipo de hemorragia, preguntemos ahora por otro síntoma, el que se presenta en la diarrea.
La diarrea puede ser aguda o crónica. La crónica es aquella que en realidad afecta al paciente por más de 28 días. Y la diarrea aguda tenemos que identificar si esta es diurna, solamente diurna, generalmente produce problemas de colon irritable, si el paciente no ha bajado de peso. La diarrea nocturna es orgánica, si esta se acompaña de sangre, fiebre y pujo, porque esto habitualmente está produciendo alguna enfermedad infecciosa. Pero si tiene solamente sangre y es una diarrea diurna y nocturna, ojo que puede estar traduciendo una enfermedad orgánica, que es la enfermedad inflamatoria del intestino. Por lo tanto, en las diarreas es muy importante identificar todas esas alternativas. Veamos el síntoma constipación. La constipación, ¿no es cierto?, se caracteriza por deposiciones generalmente duras, pasan días, 5 o 6 días, que el paciente no puede obrar. Y esto puede estar asociado a sangrado, como puede ocurrir en un cáncer de colon o una fisura anal, puede estar asociado a un síndrome intestinal irritable, puede estar asociado a cierta alimentación cuando los pacientes no ingieren mucha verdura ni fruta y comen alimentos que ponen estíticos, por ejemplo, el exceso de chocolate, queso. En la asociación a drogas, es muy frecuente que la constipación se asocie a drogas, por ejemplo, como los medicamentos que se toman como los antidepresivos. Y patologías como el hipotiroidismo pueden llevar a constipación. El hipotiroidismo puede dar constipación y el hipertiroidismo, que es cuando la glándula tiroides funciona en exceso, nos puede provocar diarrea. Veamos ahora cuáles son los síntomas anorrectales. Los síntomas anorrectales pueden acompañarse de dolor, de prurito, ¿no es cierto? Prurito es una sensación de picazón en la zona anal, generalmente eso traduce una alergia o parásitos. Puede haber una hemorragia solamente anorrectal y eso nos está traduciendo habitualmente fisuras o hemorroides. Secreción. La secreción anal habitualmente te puede traducir un absceso anal si esta es purulenta, pero a veces los pacientes también pueden secretar mucosidad, como aquellos pacientes que tienen colon irritable. El pujo y el tenesmo también es un síntoma anorrectal. El tenesmo se refiere a que en realidad tienen ganas de hacer deposiciones, pero no las pueden hacer. Y la sensación de pujo es como tener algo ahí y van al baño a cada rato. Es como cuando los pacientes tienen, por ejemplo, diarrea y lo motivan a hacer deposiciones en forma muy frecuente. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el examen físico de estos pacientes? Hay que hacer un examen general, ¿no es cierto? Y un examen abdominal, donde vamos a ir detallando cada una de estas alternativas en el examen que se deben hacer tal cual van escritas en esta diapositiva. Inspección, ocultación, percusión, palpación y sin duda el tacto rectal, que es muy importante efectuarlo en todos los pacientes. ¿Por qué se inicia el examen general? Por la importancia, ¿no es cierto?, que tienen las enfermedades generales que repercuten en el abdomen. Y además, las digestivas que van a provocar síntomas extradigestivos. Por ejemplo, nosotros podemos tener un dolor abdominal que nos puede provocar fiebre, ¿no es cierto? Y eso no es un signo de alguna enfermedad propiamente tal digestiva. Y nosotros podemos tener, por ejemplo, una enfermedad general como una artritis reumatoide y el paciente va a tener melena. ¿Qué es lo que pasa? Que probablemente por su artritis reumatoide está tomando antiinflamatorios y eso está provocando una úlcera. En cuanto a la palpación, es la técnica más difícil de dominar cuando ustedes entren a la sala a hacer semiología. Aquí muestro yo un hígado normal, pero un hígado que tiene hepatomegalia, que se va a palpar mucho más abajo del reborde costal. Aquí nosotros tenemos unas imágenes que muestran santomas y santelasmas, que es propio de pacientes que tienen enfermedades como la colangitis biliar primaria. Aquí vemos un paciente que tiene, ¿no es cierto?, ictericia, que se puede ver en hepatitis y enfermedades crónicas del hígado. Aquí, en este diagrama, ustedes van a ver las distintas, el examen abdominal, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha, epigastrio y los flancos. Siempre tenemos que hacer esos cuadrantes cuando hacemos el examen abdominal. ¿Cómo vamos a examinar el paciente?
Vamos a ver lo primero, la impresión, como les decía yo, cómo está el abdomen, plano, globoso, esclavado, cómo tiene la implantación del vello. Los pacientes cirróticos tienen, por ejemplo, alteración de la implantación del vello, la presencia de cicatrices, de hernia, cómo están los movimientos respiratorios, si hay o no latidos y la presencia o no de circulación colateral. ¿Qué vemos nosotros en la ocultación? Después de esto, nosotros vamos a ir inmediatamente a la ocultación, donde es muy importante ver cómo están los ruidos hidroaéreos. Pueden estar normales o bien aumentados. Un paciente que consulta por dolor abdominal y tiene los ruidos aéreos muy aumentados, así como una tonalidad metálica, va a traducir una enfermedad que es el hilio mecánico. Y el hilio mecánico es porque se obstruye, por ejemplo, el intestino delgado. Y al obstruirse, empieza el intestino a luchar contra esa obstrucción y va a producir estos ruidos abdominales aumentados. Podemos ocultar también la presencia de soplos cuando existe una obstrucción de algún vaso o algún aneurisma. Es muy importante entonces la ocultación del abdomen. Aquí nosotros vemos en una imagen, en la inspección, ¿no es cierto?, unas lesiones como una herida, que el paciente se puso un parchecito. Pero esta no era una enfermedad abdominal, esta es un herpes zóster, que se inicia con un dolor urente, puede estar localizado en el tórax, en el abdomen, y después aparecen unas pequeñas ampollas. Tenemos aquí las cicatrices del paciente, ¿no es cierto? Este paciente probablemente fue sometido a una operación de un cáncer y ustedes ven que tiene una enorme cicatriz abdominal. Estas son las lesiones cutáneas de los labios que aparecen, por ejemplo, en la poliposis familiar. Aquí yo estoy haciendo un examen general del paciente, le estoy mirando la cara. Sin embargo, inmediatamente voy a pensar que el paciente, si es que tiene una hemorragia, tiene pólipos en el colon. La percusión. Tenemos que identificar las zonas que son mates, las zonas de timpanismo. Cuando existe un timpanismo anormal, puede haber un neumoperitoneo, que es la ruptura de alguna... Profe, ¿se va a cortar la reunión? ¿Se va a cortar y qué hacemos? ¿Lo invito de nuevo? Sí. A ver, espérate, me deben quedar poquitas. No, porque me quedan unos casos clínicos. Francis, no, parece me aparecía una cosa que decía que ahora estaba limitado. Ya, no importa. Estaba ilimitado. Ilimitado, ya, perfecto. Entonces vamos en percusión. Vamos a ver las zonas mates, zonas de timpanismo. Timpanismo normal, por ejemplo, el neumoperitoneo. El neumoperitoneo se produce cuando se rompe una víscera. El tiempo está ilimitado, así que puedo ir más tranquila, ¿no? Sí, que no alcancé a leer, la verdad. Ya, matidez, tenemos que ver si hay presencia de líquido, como ocurre, por ejemplo, cuando hay ascitis. O bien, por ejemplo, una matidez que nosotros palpamos en el hipogastrio, que es cuando la vejiga está llena de orina. La palpación, tenemos que ver al paciente, lo vamos a poner en posición de cúbito, tapar los genitales, y la posición del médico, que ustedes saben, siempre tiene que ser al lado derecho del paciente. Recuerden ustedes que la técnica de la palpación es la más difícil, y si no la efectuamos adecuadamente, una necropsia, o sea, una autopsia o una cirugía, va a poner en evidencia nuestros errores. Por lo tanto, recuerden ustedes que es muy importante una buena anamnesis y un buen examen físico. Siempre se parte con una palpación superficial y posteriormente profunda. Con todo esto, nosotros vamos a tener una impresión diagnóstica que, ojo chicos, es muy importante una buena anamnesis y un buen examen físico. Así no vamos a pedir exámenes de más. Siempre debemos racionalizar los exámenes. Y después de esto, de la impresión diagnóstica, recién vamos a pedir exámenes. Aquí yo les muestro una foto, ¿no es cierto?, de una úlcera que está en la zona gástrica antral, ¿no es cierto?, que hay una placa de fibrina. Ustedes podrán entender por qué entonces este paciente tenía un dolor epigástrico urente. Es un dolor que se calma con la ingesta de alimentos, que lo despierta en la noche y que se presenta antes de las comidas. Ese es el típico síndrome ulceroso. Les voy a presentar un breve caso clínico para cerrar la clase. Se trata de un paciente de 75 años, bien breve el caso, portador de hipertensión arterial, quien presenta desde hace 4 meses alteraciones del tránsito intestinal.
El paciente obraba normalmente, pero ahora tiene alteraciones del tránsito caracterizados por una constipación importante. Cuando uno le pregunta al paciente cómo es esa estitiquez, él dice que además las deposiciones son acintadas, o sea, delgadas como el dedo meñique. Y presenta además sangre fresca. En el examen físico, el paciente está pálido, enflaquecido, y en el tacto rectal, que siempre hay que hacerlo, se palpa una masa. ¿Qué puede presentar el paciente? A ver, Francis, ¿qué crees tú? Ay, profe, no sé. A ver, voy a pensarlo un rato. Ya, pero no importa, porque se nos puede acabar la clase. En realidad el paciente tenía estitiquez, que antes no era estítico, sangre en la deposición, ¿no es cierto? Y las deposiciones que se le pusieron muy delgadas. Eso obviamente está traduciendo que hay algo que se está obstruyendo, ¿no es cierto? Y lo que el paciente tiene es un cáncer de recto o de colon. Es de recto porque cuando ustedes le hicieron el tacto rectal, como les dije yo, en el tacto rectal se palpaba una masa. Entonces, a raíz de esto, una vez que ya le hicimos toda la historia clínica, hicimos un buen examen físico, tacto rectal incluido, se encontró una masa, por lo tanto, con eso nosotros pensamos, este paciente es muy probable que con el cuadro clínico que tiene, más este tacto rectal, lo más probable es que el paciente vaya a tener un cáncer de recto. Se le hace entonces la colonoscopía y ustedes ven que hay una masa rectal, que es la que ven ahí, ¿se fijan? Está comprometiendo toda la superficie del colon y solamente deja un estrecho lumen. Por eso la deposición sale tan acintada. Y ahí tenemos nuevamente la imagen. Entonces, este paciente, solamente con historia clínica tan escasa que yo les mostré, tan pequeña, pudimos inducir que el paciente tenía un cáncer de colon. Ahí estamos. Francis. Profe, yo dejaría la misma reunión porque si está ilimitado para que no tenga que hacer otra llamada. Está ilimitada. ¿Y Eso no descansamos ahora o descansamos un rato? ¿Podría ser 10 minutos y se parte la otra o no? Sí, perfecto. Sí. ¿Qué les parece a mis otros alumnos? Sí, Sí. por favor. ¿Quieren descansar un poco o no? Sí. Sí. Francis, para entrar a la otra reunión, yo stop share nomás pongo aquí y descansamos, ¿ya? Sí, profe, no la corte, así dejamos la misma. Perfecto. Ya. Ahí. ¿Profe? Entonces yo para entrar al otro, si